Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. Conversaré en esta ocasión con Manuel Sierra, abogado prestante de los tribunales de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros nueva vez. El placer es mío, Gregory, y buenas noches a todos tus oyentes, donde quiera que estén, porque ahora las comunicaciones son indeterminables y universal, porque no solamente se trata de un programa, entiendo yo, que ustedes colocan en la parte de antena local, sino que una vez que está ahí, entonces lo difunden a través de redes y ya se extiende la jurisdiccionalidad. Desde luego. Y me pueden estar viendo aquí como en el Cuerno de África. De manera que este es un programa universal. Desde luego. Y ese es nuestro complemento, nuestras redes, que las personas cuando en el momento que estamos, por ejemplo, como ahora, difundiendo el programa, no pueden prestarle la debida atención o no están frente a un televisor, más tarde o al otro día o en cualquier momento de la semana, pues se conectan con nosotros para ver el programa y nuestras publicaciones. La magia de la tecnología. Mira, yo he dicho, el mundo de las comunicaciones no se ha detenido a ver, y los sistemas jurídicos, que con las comunicaciones, con las nuevas tecnologías, la jurisdiccionalidad de los países se ha perdido, porque entonces uno se pregunta, ¿y dónde son los límites de la jurisdiccionalidad de un programa que sale en redes sociales? ¿Cuál es el límite para tú poder establecer de alguna forma, para llamarle de alguna forma, que tú me generas un daño, por ejemplo? Desde luego, ¿verdad? ¿dónde se puede accionar? Sí, ¿dónde termina la proyección del espacio, de la imagen, de la difusión, de la expresión? ¿Dónde termina? O sea, eso ni los colegios de periodistas, ni mucho menos los estados han tratado ese tema todavía. Esa es una de las cosas que con el devenir del tiempo los estados van a tener que ir tratando para saber dónde están los límites de las comunicaciones. Si estuviera establecido ese punto que tú mencionas, que es bastante interesante y que quizás a uno no le haya causado disponer de tiempo para tratarlo, supongo, y lo digo a manera de broma, que Donald Trump, si estuviese establecido un método coercitivo en ese aspecto de límites, pues tuviera muchas demandas abiertas en este momento en contra de personas que pueden haber proferido cualquier situación en las redes hacia él. Lo pongo como ejemplo. No, con ellos, básicamente, quienes más eventualmente pudieran hacerlo son los europeos, que no le importa el mundo americano ni le importa esta parte del mundo, sino que ellos son muy auténticos, ¿verdad?, en su forma de proceder y tienen leyes muy fuertes en toda su comunidad. No lo hacen por el mismo temor difuso o expreso o tácito que se le tiene generalmente a un presidente americano. Y fíjate que ni siquiera los mismos organismos de protección de derechos pudieron en algún momento iniciarle proceso. Y uno creo que fue la Corte, uno de los tribunales, creo que fue la Corte Penal Internacional, trató inclusive de abrir unos procesos y finalmente no pudo, por el poder y la capacidad de acción que tiene el Estado americano. Ya no es su nombre, ya es el Estado americano, que impone respeto en ese aspecto. Pero tarde o temprano los estados mismos van a tener que buscar algún tipo de límite o de reglamentación para tratar esos temas, donde envuelve muchos derechos, envuelve la intimidad, el derecho en toda la extensión de la palabra de la humanidad, del ser humano, el honor, el prestigio, y todas esas cosas. Sería interesante ese patrimonio, porque ese es un patrimonio tan valioso como el vehículo que yo tengo. El patrimonio moral es tan valioso como la casa. Por supuesto. Como los propios millones que tú tienes en el banco. O sea, no tiene precio el patrimonio moral. Y esa regulación la veremos venir, estoy seguro. Sí, estoy seguro. Sí, porque cuando comienza a afectar a los estados en sí, y de hecho ya
Europa ha buscado algunas salidas, lo que pasa es que la comunidad, como tiene tantos países, tienen todos que ponerse de acuerdo para arribar, en principio, a un documento genérico y entonces cada uno adaptarlo a su vez a sus respectivos países. Pero Bien. va a venir. Bien, bueno, pues algo que sí ya llegó y de lo que podemos entrar en materia es el caso Odebrecht, que recién finalizó. Me gustaría, ahora que estás aquí en el programa, Manny, pues hacer un pequeño esbozo de lo que sucedió básicamente con la decisión de las juezas, donde de los 6 imputados hubo 4 que resultaron absueltos y 2 condenados. Uno de ellos, hay que hacer la aclaración, por acusaciones o imputaciones o descubrimientos que absolutamente nada tenían que ver con el proceso directamente, con lo referente al tema Odebrecht. Tu opinión sobre la decisión final, o cuasi final, porque ahora viene un proceso de apelaciones de ambas partes que se han anunciado, un esbozo sobre eso. Bueno, mira, el proceso de Odebrecht, primero es un buen proceso para que el sistema jurídico se lo eche en un bolsillo o lo plasme una vez que salga la sentencia y ande con ese librito debajo del sobaco, ¿verdad? Para llamarle, como le dice el pueblo, esta parte de aquí. Ya. Porque va a ser un proceso muy ejemplar. Primero, van a tener que tomar en consideración el propio sistema de justicia. Quizás no se le ha prestado la atención al proceso, porque es que el proceso tiene unas características. Uno es jurídico y el otro es político. Posiblemente la gente se ha quedado mucho en el político, por la corrupción, por los personajes que envuelve, pero los abogados y el propio país y el sistema de justicia, que es la columna vertebral de toda nación, una nación que no tiene sistema de justicia, es una nación que es un desastre y nada funciona, la columna vertebral. Entonces, en el aspecto jurídico de ese proceso y no en el aspecto político, que lo vamos a tocar también, yo creo que va a ser un caso prototipo, paradigmático, porque ese proceso se inicia a raíz de una serie de publicaciones periodísticas, que son lo primero que salen, donde comienzan a salir una serie de países que están vinculados a actos de corrupción y donde los americanos que sienten que el dinero de alguna forma o pasó por sus bancos o estuvo en sus bancos y eso es suficiente para que ellos comiencen a darle seguimiento al dinero donde quiera que vaya, porque para ellos eso constituye una especie de, un delito, no una especie, no, un delito sagrado para ellos, destapó en gran medida, no obstante que ya eso venía acelerándose en el aspecto político desde Brasil, porque esto tiene también un componente político muy fuerte, es el que dice, bueno, en todos estos países con una organización de periodistas que de alguna forma están patrocinados por fundaciones que de alguna forma, y esas son de las otras cosas que todavía no conocemos, es posible que el sistema americano patrocine de alguna forma a esas fundaciones de periodistas para hacer esas investigaciones, muchas muy buenas, y creo que muy buenas. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales, que son los que le facilitan los préstamos a los estados, dicen, bueno, pero estamos haciendo préstamos a países que el dinero no se le ve el resultado. ¿Qué está pasando? Y han comenzado a descubrir que parte de esos dineros, que son la consecuencia de préstamos de estos organismos internacionales, se están perdiendo en la corrupción. Fíjate todos los componentes que están apareciendo. Entonces, los americanos, cuando se encuentran con esa situación, dicen, pero todos estos países, Odebrecht, que tuvo obra y que posiblemente se inicia con un bloque regional político, que es el que trata de encabezar Chávez. Fíjate que todos los países de América Latina tienen obras de Odebrecht y que comienzan y que se asientan. Tal vez Odebrecht venía ya desde años anteriores. Y creo que no, creo que Odebrecht llega aquí a partir del 90, porque con Balaguer no estaba. No, llega en el gobierno de Leonel Fernández. Correcto, llega a partir del 90, ¿verdad?
Leonel llega en el 96, a partir del 96. Y luego se asienta a partir del 2000. En el 2000 participa, porque en el gobierno de Hipólito se hacen algunas obras con Odebrecht. Y luego, ya en el 2004, sí hay una mayor presencia de esta compañía con un respaldo de otras compañías dominicanas, ¿verdad? Constructoras dominicanas. Bueno, los americanos al ver eso, dicen en todos estos países hay una serie de actos de corrupción y comienzan unas investigaciones. Entre eso aparece República Dominicana, que dice, Estados Unidos nunca dijo que eran 92 millones. Eso lo dijo el procurador de ese momento, que dijo, son 92 millones. Estados Unidos dijo en esa primera publicación que hizo, que yo la tengo, aproximadamente unos 92 millones de dólares se han perdido en actos de corrupción. Yo fui parte de un grupo de abogados que abrió una fase del proceso Odebrecht. Nosotros abrimos impugnando el acuerdo que se llevó a cabo. Nosotros abrimos un proceso en contra de los ejecutivos de Odebrecht en ese momento con el señor Manuel Jiménez, que es el actual síndico de la provincia de Santo Domingo. El primer proceso que se abre, formalmente, lo abrimos nosotros, un grupo de abogados, y lo representaba el señor Manuel Jiménez, oponiéndonos a ese acuerdo. Aduzco que sí, pero tenían ustedes la calidad. Calidad. Sí, el ciudadano, todos los ciudadanos en actos de corrupción tienen derecho a participar y a impugnar y a denunciar y a requerir que el funcionario que se ha llevado lo que no le corresponde vaya a proceso y tiene legítimo derecho, debidamente establecido en nuestras normas y ratificado por el Tribunal Constitucional. Pero bien, decía entonces que el proceso Odebrecht es paradigmático, muy similar al que fue Baninter en su momento, digamos que son los dos casos de mayor relevancia en el país, en el aspecto de justicia. Y eso que se inicia con 14 personas, yo creo que desde el principio hubo una mala investigación, porque se trató el tema desde la Procuraduría General de la República, más con un interés político que con un interés jurídico. Pero es que esa investigación fue determinada desde Brasil. No, bueno, el problema es que Brasil tiene una jurisdiccionalidad y uno de los graves defectos del proceso es que se llama pruebas trasladadas, es que se trató de traer desde Brasil unas pruebas trasladadas para hacerlas presentes en la República Dominicana y por eso es una de las grandes falencias del proceso, como son las delaciones premiadas que se hacen en Brasil, pero que se hacen en Brasil bajo un sistema jurídico de los textos brasileños, de la Constitución brasileña. Con unos métodos diferentes a nuestra con jurisdicción. Un idioma distinto. De ahí es que salen los 14 primeros nombrados para ser posiblemente judicializados. Bueno, supuestamente. Es que esos nombres vinieron desde ahí. Nadie sabe si fueron esos, si fueron más. La duda que tenemos es que nadie sabe a ciencia cierta cuántos fueron los nombres que salieron, porque ahí hubo una especie de desglose en la Procuraduría General de la República en el aspecto político. Por eso entonces, fíjate que comienzan desde el 2004 con los casos de Odebrecht y comienzan con el ingeniero Rodríguez, que es el que participa de algunas obras en el gobierno de Hipólito Mejía, luego Andrés Bautista, luego Víctor Díaz Rúa, y así sucesivamente. Ese es el orden que ocurre. Cayendo, Manny, en la fundamentación de la sentencia, me gustaría conocer ese aspecto, los 6 puntos, los 6 temas, las 6 personas, las 6 sentencias, esa fundamentación, bien, ¿cómo la evalúas? No, lo que pasa es que quería quedarme en el asunto de la acusación. Fíjate que antes de eso llegar ahí, hubo un juez de la instrucción, que fue el que vio el proceso en principio, un juez especial que se designó en la Suprema Corte de Justicia. Y después es que cruza un tribunal ordinario. Entonces tú preguntas, pero ¿cómo es posible que un juez no haya podido ver lo que vieron estas juezas? ¿Cuál es la diferencia entre aquel que fue el primero que tuvo el proceso en sus manos y estos individualmente? Recuérdate que aunque estos sean 3... Ese juez no llegó al fondo, ¿verdad? Sí, conoció el fondo. ¿Conoció el fondo? Conoció el fondo de la investigación, no el fondo del proceso, que es otra cosa.
Ya. Pero recuérdate que él tiene allá que verificar si las pruebas son legales y si la acusación era suficiente para que eso fuera al juez del fondo. Y ese juez tuvo la alerta de doña Miriam Germán en su momento. Es correcto, es correcto. Y ella dijo que el proceso no iba a pasar la prueba. Por tanto, en esa parte hubo un acto de irresponsabilidad de los fiscales que llegaron con posterioridad, y doña Miriam, por llamarle de alguna forma, debió hacerlo, porque si ella dijo, siendo jueza, que el proceso no pasaba la prueba, y luego ella pasa a ser la máxima autoridad de la institución que tiene que ver con ese proceso y lo mantiene vivo, alguien ha actuado de manera irresponsable. Entonces, sí, Quizás resulte grosero el término, porque aquí hay gente que no se le puede decir lo que uno siente. Quizás resulte grosero el término, pero llamémoslo como se le llame. Yo creo que ella, cuando observó, siendo jueza, esa situación, con responsabilidad entonces, debió decir, mire, yo como procuradora retiro ese proceso, porque creo, no porque ellos sean inocentes o no, porque yo creo que no tiene la suficiente, los suficientes elementos probatorios para que ante el juez del fondo eso camine. Y eso genera frustración en la población. ¿Y quién debió retirar ese proceso entonces? La Procuradora General de la República, una vez que llegó, debió decir, no, yo, o pronunciarse. Perdón, decir, pero la procuradora de ahora. Correcto. La jueza de entonces. Correcto. Doña Miriam debió Correcto. retirar el caso por lo que ella estaba externando su queja y por lo que estaba mirando. Claro, en beneficio de la lucha contra la corrupción. ¿Y se pudo haber ponderado esa situación en ese momento? Claro, el Ministerio Público es el dueño de la acción. Digo, no es el dueño de la acción, es el representante como dueño de esa acción, porque el dueño de la acción somos todos nosotros, quienes le damos poder al Ministerio Público. Por eso ellos actúan a nombre de la sociedad dominicana y nosotros somos parte de la sociedad dominicana, somos nosotros que le damos poder. Por tanto, ella gozaba del poder que nosotros le habíamos dado para valorar, evaluar y decir, este proceso no vale la pena en beneficio de la lucha contra la corrupción. Porque yo te pregunto hoy. ¿Qué función tenía ella en ese momento? No, ella era Procuradora General de la República cuando el proceso estaba ahí, pero eso no quitaba que no se retirara el proceso. Ah, bueno, pero perdón, tú mencionas cuando en esta gestión de gobierno ya cuando ella se topa con el caso. Correcto. Ah, no cuando jueza. No, cuando jueza no, porque entiendo. cuando jueza ya se presume independiente de Ya. ese proceso. Ella le tocó conocer una parte como jueza de algunas solicitudes de libertad que se estaban solicitando en ese momento, si mal no recuerdo, sí, correcto, porque se estaba conociendo en jurisdicción privilegiada. Pero ella tiene elementos varios para haber podido tomar esa decisión. Primero, sí, claro, su probidad, el conocimiento de causa que tenía de ese expediente, su autoridad como procuradora. Entonces, ¿qué sucedió? Que doña Miriam no tomó esa decisión de acuerdo al abogado. Habría que preguntarle a ella por qué no tomó la decisión. ¿La preponderancia de sus adjuntos podría haber sido? No, es que ella es la máxima autoridad. Bueno, pero tú eres dueño de tu empresa, tienes asistentes, tienes asesores Te digo y por puedes qué. encaminar acciones por Te digo recomendaciones por de tus qué. asistentes. Porque parte de los adjuntos fueron de los que elaboraron, de los que cargaron el niño chiquito. Fueron de los que elaboraron ese expediente. Parte de esos fiscales que están ahí. Son cosas que yo no entiendo. Son cosas que yo no entiendo. O que no debes decir lo que tú piensas. No, que yo no entiendo. Parte de los fiscales que están ahí hoy son de los que crearon ese proceso. Cuando ella estaba diciendo del otro lado que ese proceso no iba a ninguna parte. Pero bien, llegamos al proceso y las juezas entendieron. ¿Tú esperaste en algún momento que ella retirara el caso? No, porque como no se pronunció desde el principio, entendí que iba a seguir, que lo iba a dejar para, de alguna forma, ella entonces, digamos, legitimar lo que había pronosticado años antes. Lógicamente, eso le permite a ella, de alguna forma, tener una palabra de fe, de alguna palabra de iglesia, es decir, yo te pronostiqué que eso no iba a ninguna parte y 4 años después o 3 años después ocurrió exactamente lo que yo te había pronosticado. Por tanto, en esa parte, si fue así, entonces ya tendría razón. Ya. Es decir, ella dije, voy a legitimar lo que yo pronostiqué y así ocurrió.
Vamos a dejarlo ahí para irnos a una pausa. Sí, porque tengo algo más que agregar. Y que continúe el desarrollo que toma más tiempo. ¿Cómo no? Manny Sierra con nosotros en esta noche, hablando de diferentes aspectos en este momento y después de la pausa del caso Odebrecht. Venimos en breve. Bien, estamos en un interesante aspecto del desarrollo del conversatorio que con Manny Sierra estamos sosteniendo en esta noche y vamos a proseguir en el punto del caso Odebrecht, cuando ya del Tribunal Especial cruza a la jurisdicción normal, que fue donde se desarrolló el caso, y ahí tenías unas observaciones que sería interesante que las desarrolles. Recuérdate que en esa parte también hay un desprendimiento. Una parte se queda en la Suprema Corte de Justicia porque había un senador. Oh, cierto. Y la otra parte va a Ciudad Nueva. En ese interín pasan las elecciones, el senador pierde, entonces remite la parte que está en la Suprema Corte de Justicia y se unifica con la que está en el proceso normal de 5 en Ciudad Nueva. Si el senador Galán en ese entonces hubiese logrado su curul, su atención jurídica, su caso, permanecía allá en la Posiblemente lo hubiesen condenado, honestamente, solo en la Suprema. Presumo yo, ¿verdad? Ya. Pero en Ciudad Nueva, las juezas examinaron el proceso y llegaron a decir que de algunas de esas personas sometidas, procesadas, de alguna forma y enviadas, uno de ellos era inocente, que ocurrió con el caso del abogado Pitaluga Nivar, ¿verdad? Pitaluga Nivar, el abogado Pitaluga, creo que Pitaluga Nivar. Pitaluga. Sí. Esa es la Conrado Pitaluga. Conrado Pitaluga. Esas las jueces dijeron que era inocente, es decir, que en todo el proceso de la investigación del Ministerio Público no apareció una sola prueba vinculante, porque hay que aclarar esto. Los ministerios públicos están presentando procesos diciendo que tienen procesos blindados con cientos de pruebas. Una cosa es tú tener pruebas desde tu punto de vista y otra cosa es tú tener pruebas vinculantes legalmente obtenidas. Son los detalles que el hombre de a pie no logra entender. ¿Es lo que entonces deduces o tienes la certeza que sucedió en este caso? En gran parte. En gran parte, por Creo supuesto. que muchas de las pruebas se construyeron desde el Ministerio Público, que en los últimos años ha venido utilizando de su propia empleomanía interna para hacer unas supuestas auditorías o informes de auditoría que son nulos absolutos y de nulidad radical y absoluta, y lo están presentando. Entonces, en estas medidas de coerción, por eso tú ves que en estas medidas de coerción, en el teatro de las medidas de coerción, se le dice al país que en la lucha tenemos procesos blindados, procesos que van a tener unas consecuencias, pero una vez que esos procesos se aterrizan, llegan ante los jueces del fondo, que se comienzan a desmenuzar las pruebas, se van dando cuenta que no son tales, o que las pruebas son ilegales, o que las pruebas no son vinculantes, o que las pruebas no son suficientes para romper una cosa tan sagrada como lo es el principio de inocencia que protege a todo ciudadano en todo el curso de un proceso, hasta llegar a la revisión del proceso. Fíjate, un proceso se comienza con la investigación del Ministerio Público, con la autorización del juez, con un juez control en el curso que dice, otro juez que es el que verifica si te mandan a juicio o no, y otros jueces que examinan plenamente el proceso, cada una de las pruebas, una por una, luego todas en conjuntos,
como si cogiésemos guineo, pera, lechosa, azúcar y leche. Hacemos un cóctel de Correcto, frutas. primero tú valoras uno. Este es el guineo, este es la pera, esta es la fresa, este es la leche, este es el hielo, este es el agua. Entonces, valóramelo cada uno, pónmelo en la bandejita simbólica que tienen los jueces adelante. Esa bandejita simbólica, ahí tú echas una piedrecita tuya de tu acusación y otra piedrecita, te lo estoy graficando para que la gente nos lo pueda entender, y otra piedrecita del que dice que es inocente. Y entonces eso se va comparando, pero como el Estado tiene todas las agencias en el proceso de la investigación, es lógico que al que están persiguiendo es el elemento más débil. Alguien tiene de alguna forma que protegerlo. Eso ocurrió en el proceso Baninter. Las juezas dijeron, mire, ¿cómo es posible que Andrés Bautista, que usted dice en un proceso de investigación, sí, Andrés Bautista. No, me dice en el proceso de Brecht, correcto, mencionaste Baninter. No, perdón, proceso de Brecht. Andrés Bautista, que usted dice que estuvo como presidente del Senado en tal fecha, cuando nosotros verificamos, y una certificación que nos da el organismo en el que él estuvo, dice que en ese periodo él no estuvo. Y yo digo, pero ¿y los 25 fiscales que estaban investigando el proceso de Brecht no pudieron percatarse de esa información? ¿O había soterradamente otro interés político para hacer que eso fuera así? Por eso te digo que este proceso le deja un amargo sabor. Aquí el único perdedor es el pueblo, porque la lucha contra la corrupción, con decisiones como esa, que se le vendió al pueblo y que yo desde el primer momento dije, yo lo dije desde el primer momento, en programas que participé y aparezco en Acento, que fue uno de los programas que me entrevistó y de los periódicos que me entrevistó, y yo comenzaba a decir que la prueba que yo veía era insuficiente, porque una prueba trasladada tiene todo un rigor científico para llegar hasta nosotros. Primero es que el país que tiene que generarse en la alegación diplomática nuestra y que tienen que participar todas las partes envueltas en el proceso y que tiene que llegar aquí a través de bandejas diplomáticas. O sea, no es tan fácil. Entonces hubo debilidad en preparar la armazón jurídica por parte del Ministerio Público. Correcto, porque yo creo que tuvo un componente muy alto político y muy precariamente jurídico. Por eso es que mencionas el teatro de las medidas de coerción. Correcto. ¿Por qué esa calificación? Porque es lo que ha venido ocurriendo desde el área de la persecución, que apuestan más a generar un efecto inmediato y no un efecto inmediato, o sea, no una realidad en el tiempo, sino a ganarse frente a la población, porque estamos viviendo ahora, agraciada o desgraciadamente, un periodo de populismo o de activismo jurídico. Entonces, esas cosas al final del... En sentido general en el sistema judicial. Sí, y no solamente, digamos, en la República Dominicana, ha venido ocurriendo muy en América Latina, donde se ha cambiado un poco de caballo y se está persiguiendo la parte política a través del sistema jurídico. Ha venido ocurriendo muy en América Latina en los últimos años. Entonces, nosotros no somos alejados de eso. Fíjate que todavía aquí falta un componente del caso de Brecht. ¿Por qué? Porque aquí hubo un pago que se generó por un acuerdo que no era posible que sucediera. El acuerdo que se dio con Odebrecht, el Código Procesal Penal no lo permitía. De manera que la Procuraduría General de la República fue más allá del derecho y el poder que le daba el instituto, el instrumento jurídico para que lo hiciera. Y lo hizo. Recibió parte de un dinero y esos son parte de los dineros que hoy se están discutiendo con la cárcel de La Victoria. Recuérdate que parte de lo que se recibió un único pago de 30 millones 60 de millones, dólares. Correcto, es lo único que se ha recibido. Correcto. 60 millones que se invirtieron en cárcel, alegadamente. Ese dinero son de las cosas que están generando otros procesos. Otros procesos están generando eso, que son los que tienen que ver con las cárceles y el propio Procurador General de la República, preso
actualmente. Y esa es la otra parte de Odebrecht. Y la parte política del juicio Odebrecht, que me falta mencionarla, que al inicio hiciste referencia. Bueno, tal vez la parte política se genera para iniciar el proceso. Luego ya el proceso se monta en la parte jurídica y entonces sigue ese curso. Y por eso son las consecuencias de lo que está pasando. Las juezas pudieron ver que el proceso no había pruebas vinculantes y que las pruebas eran insuficientes y que por algunos tipos penales por los que se habían sometido ni siquiera eran de la competencia del orden penal, sino que eran del aspecto administrativo y que los asuntos de carácter administrativo, como no son penal, tú no me puedes sancionar por ello, tú me puedes colocar sanciones administrativas, ¿cómo te digo?, de alguna forma faltas, ¿no? Sanciones que no puede trabajar, un mes de castigo, cuestiones así, o sea, la parte administrativa. Viene ahora los recursos de apelación de una sentencia que yo creo que no debería ni siquiera recurrirse, porque creo que van a seguir haciendo un mal papel desde la Procuraduría General de la República, porque... El mismo día de la decisión de las 3 juezas, el doctor Wilson Camacho hizo referencia a que la apelación inmediatamente sería él es el dueño en parte de ese proceso. Él tiene entonces que decir que lo va a recurrir. Pero ¿cómo tú vas a recurrir a una sentencia donde las juezas te han dicho, es que usted no me ha demostrado que Andrés Bautista recibiera dinero y estuviera ahí en ese proceso, en el momento de que se generó eso? Pero además de eso, los documentos que me envían desde el Senado y desde las comisiones que usted dice que él actuó activamente, me dicen que lo que se siguió fue un proceso normal como se siguen todos. Por tanto, ¿cómo es que usted me dice que este señor tuvo una participación activa para que un proceso, que además de eso es una inconsecuencia que yo siempre he dicho? El proceso de Andrés ocurre 20 años después. Los delitos en la República Dominicana prescriben a los 10 años. El juez de la instrucción dijo, bueno, este es un delito de corrupción y por tanto es imprescriptible. No tiene prescripción. Ni siquiera esa ley existía para ese momento. Por tanto, ese proceso estaba maleado desde el principio de esa gente y el del señor ingeniero Rodríguez, peor todavía, porque él se arrastraba creo que desde mucho más atrás. Roberto Rodríguez. Correcto. Y yo te pregunto, pero ¿y cómo podemos acusar donde hay 30 senadores que dicen que hubo actos de corrupción y de soborno? Entonces, Andrés solo pudo haber aprobado el proyecto. ¿No resulta irracional? Si lo que hay son 30 senadores y se aprueba el proyecto, todos fueron sobornados, porque si el proyecto al final del camino no se aprueba, el soborno no operó, no tuvo razón de ser. No operó el soborno. Cuando venga la lectura de la sentencia, el 18 de noviembre, ¿podrá aparecer ahí el nombre de alguna persona que las juezas pudieron ver dentro de las pruebas presentadas por el Ministerio Público que fue sobornado? Porque en la evacuación de la lectura de la sentencia no hay mención en modo alguno de una persona que fuese sobornada. No, lo que conocemos ahora, si aparece una persona sobornada, entonces debió estar en el proceso. Y si no estuvo en ese proceso, que de hecho, ahí hasta compañías se procesaron, compañías que nadie defendió, una cosa rarísima, porque en el sistema nuestro, las compañías son personas morales, es decir, tienen la misma estatura jurídicamente hablando que un ser humano, son personas. Nosotros somos personas físicas y las compañías son personas de carácter moral, pero jurídicamente pueden ser procesadas, una y otra, uno y otro, o sea, la persona moral y la persona jurídica. Ahí se procesaron personas jurídicas que nadie defendió en ningún momento, que fueron acusadas por el Ministerio Público. Pero bien, eso las juezas en principio no lo tocaron, no sabemos si va a aparecer ahora, pero la sentencia, yo creo que lo que más le conviene al sistema es ni siquiera recurrirla. Y en la porque hay otra parte. Aquí nadie se ha detenido a pensar, y es lo que yo exijo que se aclare, y es por eso que los sistemas organizados, medianamente organizados, para llevar a alguien a los procesos, no solamente piensan en la culpabilidad de la persona, también hay un análisis económico
del proceso. Los americanos son muy de eso. ¿Qué le va a costar esto al Estado y cuáles son los beneficios a cambio que vamos a tener? Entonces, yo te pregunto, ¿le ha dicho el Estado dominicano qué le costó el proceso Odebrecht? Eso es una de las cosas que debía. El derecho también es económico. El derecho penal también es económico y también hay que valorarlo en ese sentido. ¿Qué le costó económicamente ese proceso? O sea, el desarrollo de un proceso dominicano debe tomarse administrativamente en cuenta por parte del Poder Judicial o del Estado. Bueno, del Poder Judicial. El Estado debería, además de, en este tipo de procesos que son de carácter económico, que no son de sangre, el Estado debía valorar los costos en todo el sentido de la palabra. Beneficios y costos. Yo te pregunto, el Estado ahora ha perdido 2 veces. La sociedad dominicana ahora ha perdido 2 veces. Perdió la inversión que se hizo en el proceso y perdió la esperanza que tenía el ciudadano de una promesa que le dijeron que se iba a cumplir con una sed de justicia en materia de corrupción que tenemos todos los dominicanos, porque nunca se ha llevado a cabo de manera sincera. De manera sincera. Por tanto, yo creo que lo que tenemos es una buena lección, todos los dominicanos y sobre todo los políticos, de que para llevar un proceso de esa magnitud hay que tener demasiada certeza de que las cosas son así. Y hay otros valores que, valga la redundancia, no hemos valorado, que es el sufrimiento económico, con razón o sin razón, de esas familias envueltas en esos procesos. El sufrimiento económico, ¿qué le ha costado eso a esas familias? Sobre todo a los absueltos en esta decisión. Que yo creo que todos van a terminar absueltos. O sea, que los 2 condenados pueden correr una suerte distinta a la sentencia. Por lo menos uno, yo entiendo que sí, porque es ilógico que si tú dices, bueno, estas personas no hay un solo elemento que lo vincule con un acto de corrupción, porque al señor Rodríguez, al ingeniero Rodríguez, lo vinculan por un cheque que aparece mucho después de una hermana de él, que se lo genera Rondón, de 1 millón y pico de pesos. Y él dice, bueno, pero ¿y cómo es posible? Dicen la jueza, que 10 años después, por un acto de corrupción, de soborno, que Rondón le debía al ingeniero Rodríguez, se lo estuviera dando a través de una hermana 10 años después. Entonces, señores, ¿cómo es posible entonces que los jueces, cuando llegue este proceso a la Corte, vayan a decir, bueno, esto constituye un acto de soborno? Pero señores, la lógica, la racionalidad, el sentido común, que no hay que ser abogado para eso. Sería un soborno a largo plazo. No, es una especie de ¿qué? ¿Cómo se llama? Los prestamistas que te prestan al máximo interés. 10 años después te están pagando los intereses de un soborno que te dieron en el 2004, por Dios. Entonces, eso es lo que tú vas a recurrir. Yo entiendo que van a seguir cometiendo fracasos y eso empeña la responsabilidad civil, que es otra de las otras cosas, del Estado Dominicano, que es uno de los derechos que van a tener esa gente a demandar al Estado Dominicano y a los propios fiscales que se prestaron a eso. De hecho, yo creo que Andrés Bautista inició un proceso de demanda en contra del antiguo procurador, pero toda esta gente descargadas pueden demandar por daños y perjuicios al Estado Dominicano y a las autoridades que encaminaron la lucha. Esa es otra de las cosas que se va a ver. Por eso te decía desde el principio. Eso es una situación que se dilucidó judicialmente. No, pero era un derecho del Estado. Ajá, y tú me generaste un daño porque no lograste probarme lo que tú dijiste que yo cometí, y entonces ahora tú empeñaste tu responsabilidad. Y por eso yo pido que tú vayas a resarcirme no solamente la inversión que yo hice en abogado, en pagar fianza, en las estadías que estuve en cárcel, y todo eso genera un daño. Bien, vamos antes de ir a la pausa para cerrar el tema Odebrecht. ¿La justicia dominicana sale fortalecida o hay algún asunto pendiente con la decisión de este caso en esta etapa? Sale fortalecida porque este es un caso de ejemplo que los abogados deben tomarlo en consideración y el propio sistema de justicia debería revisarse.
porque eso llegó ahí porque también un juez lo remitió. Pero también una parte auxiliar de la justicia, que es la parte del Ministerio Público, que no es justicia, porque justicia es el que imparte la sentencia, es el juez, pero el Ministerio Público es una parte de esa justicia, también debe revisarse. Por tanto, este caso, para las universidades, debían de utilizarlo como modelo para enseñar a los muchachos de cómo se debe hacer un proceso y de cómo no se debe hacer un proceso. Eso todavía no ha terminado. Ahora vienen las demandas que presumo yo en daños y perjuicios de la gente que fueron acusadas, y es lo que ocurre en todas las partes del mundo. Los Estados Unidos, el Estado lo que dice es, muy hábilmente, en vez de yo someter a mi Estado a que pierda con una sentencia, yo prefiero hacer una negociación con la persona que yo lastimé y que no pude demostrarle que cometió los hechos que yo le estaba indilgando. Bien, interesante evaluación jurídica que sobre el caso Odebrecht ha hecho hasta el momento el abogado Manuel Sierra. En breve retornamos. Bien, vamos a pasar desde el ámbito judicial, doctor Manny Sierra, al aspecto de revisar situaciones políticas en el país. El Partido Revolucionario Moderno es la organización política que lleva al poder al presidente actual Luis Abinader. Esta organización en estos momentos tiene una situación que para algunos es poco esperada o inentendida, porque hay reclamos de personas que quisieran haber ocupado un puesto en el gobierno, por ejemplo. Hay también disquisiciones de que algunas personas que tienen alto índice de atención dentro de esa organización política han estado al margen, han estado marginadas y no por su voluntad de participar en un gobierno. No voy a omitir nombres, pero todos sabemos de quién podría yo estar hablando, de quién estoy hablando, de quiénes. Y me gustaría preguntarle a Manny Sierra, el Partido Revolucionario Moderno, ¿qué parte no entiende, si es que no lo entiende, de cómo se va a la par gobernando y en un gobierno sin que sus seguidores, sus trabajadores, se sientan en cierto modo echados a un lado? Balaguer decía, nunca se cambia de caballo cuando se va a cruzar el río. Si tú llegaste con ellos, de alguna forma tú debiste protegerlos a ellos. Yo creo que una gran parte del gobierno, una vez que llegó al poder, varió un poco lo que le había prometido a esas masas y a sus dirigentes nacionales y regionales, ¿verdad? Y locales. El presidente ha puesto una gran parte de personas. Ahora, lo que yo creo es que esa gran parte de personas que se han puesto se han quedado en círculos muy concéntricos, muy pequeños, sobre todo de grupos familiares. Sobre todo de grupos familiares. Si tú comienzas a ver muchos funcionarios, te vas a dar cuenta que han colocado muchos de sus familias en lugares importantes y a su vez esos han colocado muchos de sus amigos. Pero usted tiene una total coincidencia con lo manifestado por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Esta mañana, leyendo el periódico digital Noticias 22, usted lo puede ver ahora en pantalla, vemos que el diputado Pacheco y presidente de la Cámara indica que esto es lo que ha sucedido, que por esa situación no está el grueso de los militantes y trabajadores PRMistas, trabajadores políticos, en puestos, porque funcionarios han colocado a sus familiares. O sea, estamos hablando de nepotismo, en un resumen de lo que ha dicho Pacheco y lo que usted está mencionando. No, y una de las cosas que se criticó desde la oposición, esa es la verdad. Y mal se haría, eso evidencia entonces que hay un poco de doble moral.
Porque si criticamos al otro, una cosa, una vez que nosotros tengamos la posibilidad de resolverlo, incurramos en lo mismo, entonces eso es un acto de doble moral. Pacheco es un político acabado, él lo sabe, y eso independientemente de que también en el Estado deben permanecer mucha gente que tienen capacidad. Y no es un secreto para nadie que el PLD preparó a mucha de su gente. Uno podrá estar o no de acuerdo diciendo, bueno, pero yo también trabajé y el Estado no es solamente de un grupo, el Estado es para todos. Y ya ustedes tienen 20, también denme algo a mí para sobrevivir. Posiblemente mucha de la matrícula del PRM en algunos detalles no se preparó, otros sí se prepararon y no fueron tomados en cuenta, porque esas cabezas de familia que pusieron en instituciones han entendido que ellos tienen que manejar eso como si fueran propiedades personales, es la verdad. El presidente de la República en algún momento tendrá que tomar alguna posición al respecto con esa situación, pero si las cosas siguen así, como van, y yo no creo que vayan bien, Está usted hablando a lo interior del PRM. sí, y del gobierno también, y yo no creo que vayan bien, ¿verdad? Si las cosas siguen así, es un gobierno que no va a durar, que no va a pasar de 4 años, sobre todo en América Latina, que es un continente rarísimo. Mire, antes que usted extienda y explique y amplíe ese punto, me gustaría saber lo que piensa sobre algo que Melvin Mañón, sociólogo dominicano, una persona Con muy buena experiencia. con mucha experiencia, externó la semana pasada aquí en la hora 22. A ver qué opina usted sobre esto. Si tú me preguntas, ¿tú apoyas al gobierno? Te digo, no. Y al presidente, te digo, sí. Porque yo hago una diferencia radical entre presidente y gobierno. Pero se entendería que van unidos, paralelos. No es que no están unidos, el presidente está solo. No es que esté libre de pecado, es que está solo. Pero él tiene, lo que se ve es que él tiene una hegemonía en la dirección de su partido, del gobierno, que se hace lo que él dice. El PRM no respeta a Luis Abinader, ni siquiera eso. Yo no sé si el PRM lo respeta. Yo creo que lo que debe haber es una conciliación entre uno y otro. Es verdad que creo que las cosas no andan bien entre gobierno y presidente y partido y dirigentes. Yo también creo como él eso. ¿Por qué? Si tú dices, bueno, ¿quiénes están en cargos de importancia en Palacio? No son dirigentes políticos, son empresarios. Mucha gente vinculada al mundo de las comunicaciones también está en el gobierno, no son dirigentes políticos. Y así te vas a ir encontrando con muchas personas que no fueron los que cogieron la calle para hacer posible que el presidente llegue al poder y no están disfrutando de lo que en algún momento apostaron iban a conseguir. Al inicio, cuando yo introducía el tema, mencionaba que quizás no se entiende cómo un gobierno nuevo, prácticamente nuevo, puede tener una situación, si es cierta, usted lo corrobora, de este nivel. ¿Cómo usted resolvería o recomendaría que esto se subsane? Es que lo que yo no veo es que haya en el PR, que haya en el gobierno, ¿cómo le llamo? De alguna forma, un grupo que unifique, ¿verdad? Que vea cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. Fíjate que cada uno anda por su lado, tratando de brillar. Pero este es un partido que hace 13 meses era monolíticamente aglutinado. Bueno, circunstancialmente monolítico. Circunstancialmente monolítico porque había una causa que los unía a todos. ¿Y qué habría que decirle? PRD, sal de ese cuerpo. Lo que hay que decirle que lo que deben de crear, mira, los PLDistas en eso eran muy hábiles. Ellos tenían unos grupos nada más para pensar. En el área jurídica, por ejemplo, ¿quién asesora al presidente de la República? Yo quisiera saber quién asesora al presidente de la República. En el área militar, ¿quién lo asesora? En el área policial, ¿quién lo asesora?
Fíjate, acaban de poner un jefe de policía, que yo no sé si simpatiza o no, pero todavía no lo habían puesto y ya las críticas se estaban lloviendo a borbotones. Entonces, algo tiene que hacer ese gobierno, el partido, para que las cosas puedan fluir. Todavía hay mucho tiempo para eso. O sea, hay muchas islas de poder que no se están uniendo. Melanio Paredes decía hace un par de días que este gobierno parece un equipo, un grupo musical que está desafinado. Porque que no alguien hay... anda por un lado y alguien anda por el otro. Sí, porque es que tienen necesariamente que tener asesores en la parte política, en la parte, o sea, a utilizar las experiencias que se tienen, que yo creo que están sueltas, las experiencias políticas que se tienen. Agarrar al presidente Mejía, agarrar a Ramón Alburquerque, agarrar a ¿cuáles son los otros dirigentes? A Milagro Ortiz Bosch, y sentarlos en una mesa. Tú no los has podido ver sentados. O sea, este es el proyecto de política que se va a hacer. ¿Por qué? Lo que yo creo que es que hay un grupo de políticos y hay un grupo de empresarios, y esas dos aguas jamás tú las vas a unir, porque son intereses diametralmente opuestos. Entonces por ahí es que podría andar el asunto. Yo creo que sí, que el gobierno tiene que ser menos empresarial y más político. Menos empresarial y más político. Posiblemente lo que yo digo, lo dice un neivero moreno, tenga poca importancia en el gobierno. Quizás el presidente anda buscando tener la vía más expedita para garantizar eficiencia en la administración de su equipo de trabajo, de su gobierno, teniendo a empresarios integrados. Bueno, lo que pasa es que cada uno está luchando por sus intereses. O sea, el empresario no va a luchar jamás por la parte política. Jamás lo va a hacer. En principio, sus intereses económicos y posiblemente la política. Entonces yo creo que el gobierno tiene que ser menos empresarial y más político. Ya, bien. Con esta sugerencia al gobierno dominicano, terminamos, por parte del doctor Manny Sierra, terminamos la entrega del día de hoy de la hora 22. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Señores, hasta mañana, si Dios quiere.